Buenas noches con todos nuestros seguidores de la página de Facebook del Diario del Abogado y a todos los participantes que hoy se encuentran en la sala de Zoom. El día de hoy vamos a continuar con nuestro diplomado que titula Nuevo Código Procesal Penal. Este diplomado está siendo organizado por el Diario del Abogado junto al Colegio de Abogados de Cajamarca. El día de hoy, como la tercera sesión, tenemos un tema bastante interesante y es la investigación preparatoria. Y este tema nos lo va a disertar el doctor Francisco Melitón Montoya, que es ex fiscal adjunto y ex defensor público, y actualmente es abogado litigante. Doctor, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Esperamos que nos pueda ayudar con este tema. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer la invitación de el grupo del Diario del Abogado, ¿no? Esta noche nos toca hablar un poco sobre el tema de la investigación preparatoria. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que es el tema de hoy, la investigación preparatoria. Eh, Miren, fíjense, dentro de la teoría vamos a encontrar que la investigación preparatoria tiene dos subetapas. La primera de ellas, conocida como las diligencias preliminares, y la segunda, conocida como la investigación preparatoria formalizada. Entonces, vamos a tratar de decir los puntos más importantes porque es un tema bastante extenso, que muchas veces en las escuelas universitarias pues nos toma prácticamente un ciclo. Sin embargo, vamos a tratar de darle la idea y los puntos más resaltantes y luego de ellos estoy pues a la espera de las interrogantes que ustedes puedan tener. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos etapas, ¿no? Sabemos que las diligencias preliminares básicamente están a cargo del fiscal, es decir, el fiscal es quien va a dirigir la investigación, quien conduce la investigación, y en esta etapa de diligencias preliminares estamos hablando que es la etapa donde el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación. Cuando hablamos de ello, nos referimos a que el fiscal puede hacer lo que considere necesario y pertinente para poder realizar una buena investigación, ¿no? Es decir, puede realizar inspecciones, supongamos en un caso de usurpación, puede solicitar la entrevista de cámara Gesell a través de la prueba anticipada, puede tomar declaraciones, puede mandar a la policía a iniciar a que las diligencias se realicen en sede policial, otorgándole un plazo, puede mandar a oficiar para que pase reconocimiento médico y en realidad el Ministerio Público cumple una función muy importante en esta etapa, puesto que puede realizar las diligencias sin tener que comunicar al juez, salvo situaciones excepcionales. Sí hay algunas situaciones donde se pueden haber restricción de derechos y en las cuales sí tendrá que dar cuenta de esa diligencia. Pero en términos generales, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, en términos generales es quien conduce la investigación sin tener que dar cuenta de nada, ¿no? Entonces, la etapa de formalización de la investigación o investigación preparatoria formalizada ya ahí hay un punto de quiebre, porque cuando el fiscal decide formalizar la investigación, nosotros vamos a conocer esta etapa como la etapa judicializada. ¿Por qué la etapa judicializada? Porque es en ese momento donde el fiscal va a solicitar y va a comunicar al juez sobre su decisión de formalizar la investigación, es decir, judicializar la investigación. Y acá sí es muy importante porque a partir de este momento, el fiscal tendrá que comunicar todos aquellos actos de investigación que se tengan que realizar, ¿cierto? Cuando uno formaliza la investigación, inmediatamente, y luego lo vamos a ver qué es lo que contiene la formalización, eh, comunica y dice al juez, perdón, vamos a realizar los siguientes actos de investigación, ¿no? Toma de declaraciones, una pericia grafotécnica, si es que lo considera necesario en un delito de falsificación de documentos,
una pericia contable, si es que considera que en la investigación se requiere, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública. Eh, Tal vez se requiere una pericia forense, ¿no? De repente de reconstrucción de hechos. Entonces, todo ello lo va a ser comunicado en la formalización. Y es importante esto porque cuando se ingresa la formalización, se activa el plazo de los 120 días. Inmediatamente el juez autoriza, ¿no? Mediante una resolución que da por formalizada la investigación e inmediatamente le concede el plazo de los 120 días cuando estamos hablando de procesos comunes, ¿no? Con una prórroga de 60 días. Eso ya lo vamos a ver con posterioridad. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde podemos ver básicamente quiénes conforman los sujetos procesales en la investigación. Tenemos Ministerio Público, tenemos que es el persecutor del delito, tenemos la policía, ¿no? Que ya ha existido y que existe una ley que le otorga ciertas facultades y ahí ha habido también un debate sobre una ley que ha salido ahora último, el imputado, ¿no? El imputado o el investigado que tiene que contar siempre con su abogado defensor, el agraviado y la figura del actor civil, ¿no? Que también lo vamos a ver y vamos a explicar algunos detalles. Todos ellos conforman los sujetos procesales legitimados, ¿no? Dentro de un proceso penal. Tenemos que tener en consideración que el actor civil y el agraviado no solamente son personas naturales, también son personas que pueden estar representadas a través de un procurador cuando se trate, ¿no? De delitos donde el afectado sea el Estado. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 29.1? ¿No? Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes durante la investigación preparatoria. Tenemos que tener en consideración que dentro del proceso pueden existir dos figuras importantes. El primero, requerimiento de incorporación de actor civil, ¿no? Donde la persona que es agraviada en un proceso, ¿no? Le faculta, ¿no? A través de su defensa, constituirse como actor civil. Desde ahí, desde ese momento, desde ese requerimiento, ¿no? De alguna manera, ellos van a tener un fin, es decir, el fin va a ser el tema de la reparación civil. Consecuentemente, el Ministerio Público solamente se va a ocupar de la parte de la pena. Pero esta constitución de actor civil es muy importante porque evidentemente, al margen de que se cumplan los requisitos que establece la ley, como es que sea el mismo afectado o en todo caso también puede ser en los casos, por ejemplo, de homicidio culposo, aquella persona que el hijo o la esposa o el esposo, ¿no? Que esté pues legitimado, ¿no? A través de una sucesión intestada, va a ser la que va a representar. Y es importante que en el requerimiento que la defensa técnica tenga bien señalar o requerir, ¿no? Pues se tienen que argumentar pues con todos aquellos elementos que van a darle un sustento legal al momento de hacer la pretensión. Porque mucho vemos en la práctica que se piden constituir en actor civil y piden montos exuberantes, montos que realmente no colinda con lo que están ofertando, ¿no? Es decir, por ejemplo, en de un delito de, vamos a suponer que sean lesiones graves, ¿no? A consecuencia de un accidente de tránsito. Entonces, puede ser que la persona haya tenido, por ejemplo, en el accidente una lesión grave, ¿no? Por ejemplo, una fractura, entre otros tipos de lesiones. Entonces, de repente el abogado se constituye como actor civil para solicitar una reparación civil alta y, por ejemplo, puede pedir 80.000 soles, pero sin embargo, dentro de su requerimiento señala situaciones en las cuales pues no están aparejadas con documentos. O sea, si yo voy a solicitar la constitución de actor civil, mínimamente tengo que pues agenciarme de todos aquellos documentos o elementos que me van a servir como sustento para mi preparación civil. Operaciones, placas, consultas médicas,
tratamiento de terapias, ¿no? Y todo ello pues va a servir como un fundamento, ¿no? Inclusive ya los juzgados y los jueces de juzgamiento ya manejan un criterio para poder poner el tema, imponer una reparación civil. Si yo no acredito y pido 100.000 soles o 200.000 soles una reparación civil, definitivamente al final, si es que se logra tener una sentencia condenatoria, es posible que se pueda dar una reparación civil, pero los jueces también pues, van a aplicar los criterios de proporcionalidad y racionalidad, ¿correcto? Tenemos también una figura importante que es la del tercero civilmente responsable, y acá sí me gustaría hacer un paréntesis muy importante, porque muchas veces eh, se solicita, muchas veces los abogados solicitan la incorporación de terceros civilmente responsable a los juzgados. Me ha pasado casos en donde he podido advertir que esta situación se ha dado, ¿no? Pero sabemos que quien está facultado y legitimado para solicitar la constitución de tercero civilmente responsable en la constitución del tercero civilmente responsable es el Ministerio Público, a través de su requerimiento. ¿Quién es el tercero civilmente responsable? El tercero civilmente responsable, ¿no? Por tomando como ejemplo el accidente de tránsito, vendrían a ser pues los propietarios del vehículo que participaron en el evento de tránsito, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando, y es importante señalarlo, y hay que tener en consideración lo que nos pueda arrojar el informe sobre accidente de tránsito, porque es importante establecer de que para poder de alguna manera saber quién es el responsable del accidente, pues hay que leer el informe sobre accidente de tránsito, ¿no? Y ver los factores. Hay dos tipos de factores, factor predominante y factor contributivo. Factor predominante va a ser el que causa directamente o el actor principal sobre el accidente de tránsito, y el factor contributivo pues será aquella persona que su acción ayudó, ¿no? Es como una acción secundaria para el evento de tránsito. Entonces, es importante señalar que si en caso nosotros queremos como abogados, como defensa técnica, que se incorpore como tercero sirviente responsable, pues pedírselo en todo caso al fiscal, ¿no? Para que ellos puedan hacer el requerimiento, ¿no? Un requerimiento formal, ingresarlo al Poder Judicial y el juez pues citará audiencia para debatir eso. ¿Quién conduce la etapa de, no solamente la etapa intermedia, sino la etapa de la investigación preparatoria? La etapa de la investigación preparatoria la conduce el juez, y el juez de investigación preparatoria, quien se convierte en un juez de garantías, muchas veces lo vamos a conocer al juez de investigación preparatoria como un juez de garantías, es quien va a controlar, básicamente como función principal es controla los plazos. Es decir, muchas veces los procesos, ¿no? Sabemos de que hay unos plazos, ¿no? Por ejemplo, en el plazo de los procesos comunes, 120 días, y que pueden ser prorrogados a 60 días más. Pero ¿qué pasa cuando este plazo no se respeta? ¿Qué pasa cuando el fiscal no emite su disposición de conclusión de la investigación? Entonces, se tiene que en este caso de oficio, ¿no? De oficio el juez debería controlar, pero sin embargo esta situación no se da tampoco de esta manera. Es decir, muchas veces los abogados tenemos que irnos en un control de plazo para que el juez cite audiencia y poder verificar si efectivamente el Ministerio Público ha cumplido con los plazos. Si esta situación no se da, definitivamente el juez va a otorgarle un plazo, ¿no? Según el criterio, según el grado de dificultad y complejidad que puede tener el caso, podría ser en 5 días, 10 días, ¿no? El cual el juez pide, ¿no? Al Ministerio Público que le notifique, que le diga cuál ha sido la decisión que ha tomado, cuál ha sido la decisión que ha adoptado, ¿no? Y cuál es el pronunciamiento que el fiscal ha tenido. Entonces sabemos de que casi por lo general
cuando se da un control de plazo, pues la fiscalía lo que hace es inmediatamente emitir su disposición de conclusión de la investigación, que es lo que corresponde ante una etapa de eso que se encuentra pues formalizada la investigación. E inmediatamente se activa el plazo de los 15 días que tiene el fiscal para poder emitir un pronunciamiento. Y este pronunciamiento puede ser de la siguiente manera, ¿no? Puede acusar, puede pedir el sobreseimiento y en algunos casos puede pedir un requerimiento mixto. Es decir, el fiscal, de repente hablando de 5 o 6 investigados, puede llevar a juicio a través de un requerimiento de acusación a 3 personas y al resto de repente sobreseer, ¿no? Eso es cuando se trata de un requerimiento. Entonces, importante, ¿cuáles son las funciones que tiene el juez de investigación preparatoria? Controla los plazos, resuelve los requerimientos, tales como el requerimiento de prisión preventiva, la constitución de actor civil, puede también resolver las audiencias de tutela de derecho, que también se dan en la etapa de la formalización, puede resolver los controles de plazo, puede resolver la incorporación del tercero civilmente responsable, ¿no? Eh, en la etapa de formalización también se activan los mecanismos de defensa, pueden interponer de repente una excepción de prescripción, y en todo caso el juez, ¿no? Quien puede emitir su resolución vía despacho judicial, también la ley le faculta que pueda señalar una audiencia para debatir esos puntos, ¿no? Porque ustedes deben saber de que los procesos los procesos en el Código Procesal Penal no son eminentemente oral, es decir, lo que se busca es de que ambas partes tengan la oportunidad, el Ministerio Público y obviamente la defensa, si hay la parte agraviada o el actor civil, la parte agraviada no, que es el actor civil, tener la oportunidad de poder oralizar su requerimiento y en función del principio de contradicción, también la otra parte pues señalar lo que corresponde, ¿no? Eh, Justo quería hacer mención, y ya habíamos tratado un poco acerca del control de plazo que se da, por ejemplo, en esta etapa, ¿no? ¿A qué nos dice, por ejemplo, la diapositiva? Dice, para el cumplimiento del plazo o de su objeto, a falta de emisión de conclusión de investigación preparatoria, las partes pueden solicitar al juez de garantía su conclusión en lo que se conoce como el control de plazo, ¿no? Cuando, y es importante señalar, cuando la investigación no está formalizada, hay 2 filtros. Primero se solicita al Ministerio Público el control de plazo para que él pueda resolver eh, la investigación según lo que corresponda, ¿no? Pero cuando ya está formalizada, ya se hace directamente al juzgado, mientras que cuando está en fiscalía a nivel de diligencias preliminares, primero se le solicita al fiscal, si el fiscal no lo resuelve, recién vas a vía judicial. Evidentemente, cuando está en diligencias preliminares, sabemos que todavía, pues, no existe un número de expediente. Entonces, el requerimiento que uno ingresa ya vía judicial lo tiene que hacer de manera presencial para que se le pueda dar un número de expediente y de esa forma el juez, pues, cita audiencia para debatir este control de plazo, ¿no? Pero si nos centramos en lo que viene a ser el tema de la investigación preparatoria, este control de plazo no ingresamos, no se lo solicitamos al fiscal, y eso es muy importante. A quien se lo solicitamos es directamente al juez, justamente por lo que he mencionado hace un momento, en que una de las funciones que tiene el juez es controlar los plazos, ¿correcto? Entonces, una vez que se da el control de plazo y se sustenta, el juez emite una resolución, ¿no? Y ordena para que el fiscal pueda emitir esta disposición en el más breve plazo posible. Tenemos acá una pequeña interrogante. ¿Por qué hay 2 jueces en un proceso penal? Primero tenemos el juez de investigación preparatoria y el otro que es el juez del juzgado penal colegiado o también del juez unipersonal, ¿cierto?
En principio tenemos que señalar que el juez de investigación preparatoria es el juez encargado de controlar la debida investigación, de que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes. Correcto. Entonces, por ejemplo, y eso también lo vamos a ver más adelante, cuando uno solicita actos de investigación y el fiscal te rechaza tus actos de investigación. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mientras que el juez penal del juzgado colegiado, que son dos, son dos, para juzgamiento hay dos tipos de jueces. El juez del juzgado unipersonal, que solamente es un solo juez, y el juez del juzgado penal colegiado, que lo conforman tres jueces, ¿correcto? Los jueces unipersonales básicamente ven delitos menos gravosos, donde la pena no supera en su extremo mínimo 6 años, ¿no? Omisión en la asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, delito de lesiones leves, delito de estafa, delito de apropiación ilícita, un hurto agravado, lo pueden ver ellos, cuando el extremo mínimo es inferior a los 6 años. Cuando es el extremo superior a los 6 años, lo ve el juzgado penal colegiado, ¿no? Pues tiene ahí, por ejemplo, el delito de robo agravado, extorsión, sicariato, feminicidio, crimen organizado, ¿no? Delitos donde realmente son graves y las penas pues son altas, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la investigación preparatoria? La investigación tiene tres funciones específicas. Primera de ellas es efectuar actos de investigación tendientes a la averiguación de la preexistencia y tipicidad del hecho y su autoría. Es decir, si bien es cierto, el fiscal todavía es quien dirige la investigación, no pierde esa condición, ¿no? Sin embargo, el juez está obligado a que se respeten, ¿no?, las garantías de un debido proceso. Correcto. Ese es importante. Segundo, disponer las medidas de aseguramiento de las fuentes de prueba de carácter material, los vestigios, elementos materiales. Y esta situación no solamente se da en la investigación preparatoria, sino que también forman parte de las diligencias preliminares. Si el fiscal eh, considera, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que me pasó como experiencia cuando laboré en el Ministerio Público. Estaba de turno y en una oportunidad me dieron cuenta de un detenido, ¿no?, que estaba en la sanidad, se encontraba a punto de que se le extraiga la muestra de sangre porque se le iba a practicar el usaje típico. Pero el señor no quería someterse, decía que no lo podían obligar y obviamente él en ese momento, bajo la ingesta del alcohol, comenzó a amenazar y a decir que iba a denunciar a todos los policías porque él no le podía sacar la muestra de sangre porque esa es una vulneración a su derecho, él se negaba. Entonces, los efectivos policiales me llamaron a mí en condición de fiscal, estaba de turno, me dice, doctor, ha pasado esta situación. Entonces, me constituyo al lugar, converso con el señor y me dice, no, doctor, usted es el fiscal, yo no me voy a dejar extraer la muestra. Entonces, yo le digo, mire señor, existe una normatividad que se llama la intervención corporal, ¿correcto? Entonces, señores policías, sujétenlo al señor y tráiganle la muestra de sangre. Aparentemente, si vemos este hecho, podría tratarse de una vulneración de un derecho, es decir, a mí me están sacando sangre sin mi autorización. Pero, ¿qué es lo que dice justamente lo que acabo de leer la norma? Disponer medidas de aseguramiento de fuentes, de prueba de carácter material, vestigios o elementos materiales. Si ese señor no se le sacaba la muestra, probablemente al día siguiente no iba a arrojar el grado de alcohol que tenía en sí. Entonces, ¿qué se hizo? Se revisó, ¿no? Se utilizó la fuerza para poderle extraer la sangre
¿no? Intervención corporal, establece el código, lo faculta, pero que también tenía como función como fiscal poner en conocimiento al juez de que se estaba realizando esta situación y se estaba realizando esta diligencia con la finalidad de asegurar, ¿no? Una prueba que nos iba a permitir demostrar que el señor, al momento de su intervención, se encontraba en estado de ebriedad. Entonces, sí se puede, correcto. El código te da muchas facultades y muchas herramientas que a veces pues no son utilizadas. ¿Qué más nos dice? Adoptar medidas limitativas de derechos para garantizar los fines del proceso, ¿no? Entonces tenemos ahí también, por ejemplo, varias figuras, entre ellos también, como un ejemplo, la figura de la prisión preventiva. ¿Verdad? Para que se pueda dar, se tienen que dar los presupuestos materiales de la prisión preventiva, ¿no? El tema de los elementos de convicción, que la pena sea superior a 4 años, que no haya peligro de fuga, peligro de obstaculización, y entonces solamente de esa manera, si se dan esos presupuestos materiales, el juez, ¿no? Debe de garantizar que esta persona esté dentro del penal para que afronte su proceso. Y muchas veces hasta los medios de comunicación lo ven como si fuera una sentencia, cuando no es una sentencia. Simplemente es un mecanismo, ¿no? Drástico que el Estado eh, lo ha facultado de esta manera, ¿no? Para que esta persona pueda afrontar su proceso durante todas las etapas en, en un establecimiento penitenciario. Ahora, ¿cuáles son los supuestos de la formalización? ¿Cuáles son los supuestos de la formalización? En primer lugar, tenemos que existan indicios reveladores de la existencia de un delito, ¿no? Para ello, ya el fiscal, en esta subetapa de que es las diligencias preliminares, ya ha tenido que haber investigado. O sea, ustedes saben de que la investigación se activa los plazos, ¿no? Y el fiscal inicia su investigación dándole, por ejemplo, un plazo de 40 días, de 80 días. He visto también que les da el plazo máximo de 120 días con la finalidad de poder realizar sus diligencias y poder tener la mayor cantidad de elementos para poder decidir más adelante si es que lo formaliza o si decide archivar el caso a través de la no formalización de la investigación preparatoria. Entonces, cuando decide formalizar es porque tiene indicios reveladores de la existencia de un delito. Por ejemplo, en el caso de usurpación, las personas que denunciaron van a la fiscalía o van a la comisaría y señalan que en la madrugada han entrado 30 personas provistas de palos, picos, y entraron a un terreno que estaba cercado, ¿no? Y que dentro de ese terreno había plantaciones, había una persona que venía cuidando, que tenía, pues, le habían hecho una pequeña habitación, ¿no? De material rústico, pero lo sacaron con todas sus cosas, rompieron los hitos, rompieron el cerco natural, porque de repente también tenía un pequeño cerco natural, y pues el agraviado va, pone la denuncia en la comisaría, y el fiscal, conjuntamente con la policía, se constituyen inmediatamente in situ al lugar de los hechos. Levantan el acta, realizan la inspección y advierten pues que efectivamente hay destrucción de plantas, ¿no? Han sacado plantas de raíces, por ahí de repente ingresaron con ese montacarga que muchas veces utilizan las personas para poder remover las tierras, y, y evidentemente todo queda perennizado, ¿no? En un acta donde se ponen pues todos aquellos esos detalles que van a servir para poder, en un juicio demostrar, pues, un delito de usurpación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este primer presupuesto? Indicios reveladores de la existencia de un delito. ¿Existe una ocurrencia policial? Existe una ocurrencia policial. ¿Existe un acta donde va el fiscal? Sí lo existe. Y por ahí van no solamente el agraviado, sino dos personas más que puedan brindar su testimonio, de repente los trabajadores o de seguridad. Entonces ya estamos hablando de que existen indicios reveladores de la existencia de un delito. Consecuentemente, este primer presupuesto está superado.
Lo primero que se tiene que establecer es que la acción penal no haya prescrito, porque a veces también sabemos que muchas personas ponen denuncias después de muchos años. Entonces, si de repente el hecho se cometió, vamos a suponer, no sé, a ver, un delito de estafa, correcto, pero lo pone en la denuncia de un hecho que se suscitó hace 8 años atrás. Entonces, el fiscal al calificar la denuncia no va a pasar y no lo va a formalizar, porque ya, ¿cómo voy a judicializar un caso del cual al momento de yo hacer la calificación de mi denuncia, luego de haber realizado mis actos de investigación, advierto que la acción penal ha prescrito? Entonces, ese es un segundo presupuesto que tiene que tomar en consideración al fiscal al momento de formalizar la investigación. Y tercero, es que se haya individualizado. Ustedes saben de que muchas denuncias se ingresan todos los días por hurto de celular, por estafa, por ejemplo, el cambiazo de las tarjetas de crédito, el banco, ¿no? Les quitaron, vieron la clave y sacaron todo el dinero y lo que piden es las cámaras de seguridad del banco. Y se observa a la persona y se inicia las diligencias preliminares con los que resulten responsables. Es lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Pero si durante la investigación no se logró individualizar a la persona, entonces no podemos pasar a la etapa de formalización, porque en la etapa de formalización nos exige que la persona se encuentre individualizada. Entonces, ¿qué significa que la persona se encuentre individualizada? Significa que mínimamente tenemos que conocer nombres y apellidos, fecha de nacimiento, el domicilio, ¿no? Nombre del padre y de la madre, lo que nosotros lo conocemos como comúnmente los generales, ¿correcto? Las generales. Entonces tenemos estos supuestos para la formalización, indicios reveladores de la existencia de un delito. Uno, que la acción penal no haya prescrito, y tercero, que se haya individualizado al imputado. Muy bien. Entonces acá, en la siguiente diapositiva, tenemos, por ejemplo, ya el contenido de la formalización de la investigación preparatoria. Y esto es muy importante. Primero, la individualización de la persona, es decir, nombres, apellidos completos, ¿no? Y ya las generales de ley. El hecho y la tipificación, es decir, cuando hay una formalización, muchas veces, y esto es importante señalarlo, muchas veces no tiene por qué coincidir con la apertura de las diligencias preliminares. Muchas veces en las diligencias preliminares se ha obtenido mayor información y el fiscal en la investigación preparatoria va a recabar como fuente lo que dispuso en su primera disposición, pero sin embargo puede en la formalización señalar algunos datos más, ¿no? Pues que forman parte de los hechos. La tipificación, es decir, qué delito estoy tipificando, si es un delito de violación de la libertad sexual, si es un delito de actos contra el pudor, si es un delito de robo agravado, si es un delito de feminicidio, ¿no? Y si considera el fiscal importante tener una tipificación alternativa, lo puede hacer. Ojo, pero no es que sea necesario que en toda la formalización haya una tipificación y una tipificación alternativa, correcto, no en todos. Eso es decisión, discrecionalidad del fiscal. Yo puedo tener de repente mi tipificación principal, pero también yo sé que de repente cabe la posibilidad de que en juicio no pueda, de repente puede ser yo avisoro de que en juicio no voy a tener éxito en la tipificación principal y le pongo una tipificación alternativa. Ejemplo, este, eh, hubo un caso muy sonado acá hace muchos años. Robaron camino en la carretera Panamericana Norte, camino a Huacho, a la ciudad de Huacho, ya pasando lo que es el Latillo. eh, Intervinieron al bus, ¿no? Con pasajeros, personas y que subieron,
7 personas con pasamontañas, armas de fuego, y los despojaron. Pero los, los pasajeros no reconocían, no los reconocían. Sin embargo, uno de ellos fue detenido como un arma de fuego. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? El fiscal hizo su calificación principal como robo agravado, ¿no? Con una pena de 12 años, extremo mínimo, porque la persona que había sido detenida no tenía antecedentes penales, no contaba, pues, eh, con antecedentes, y el fiscal determinó que la pena, en caso se le haya responsable, sea de 12 años. ¿Cierto? Ese fue el planteamiento. Pero ¿qué hace el fiscal? El fiscal, como las declaraciones de las agraviadas no eran contundentes, es decir, no vinculaba directamente a la persona que lo habían detenido, el fiscal pone como calificación alternativa tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Y por qué pone tenencia ilegal de armas de fuego? Porque al señor que lo habían detenido, como presunto sospechoso responsable, pues se le había encontrado un arma de fuego. Entonces, cuando se llevó a cabo el juicio oral, en ese tiempo yo estaba ya no como fiscal, sino como defensor público, vinieron 3, 4 testigos y no lo reconocían. No lo reconozco. El señor era de noche, no podría precisar que era. Y vinieron así y nadie reconoció. No hubo de la investigación rueda de diputados, no hubo reconocimiento fotográfico, no hubo las diligencias que permitan establecer que el señor sí estuvo. Eso. Todo lo que pasa es de que a él se le detiene cerca del lugar. Entonces, de alguna manera, y estaba dentro del periodo de flagrancia, había sido el robo a partir de algo de las 7:30 de la noche, y el señor lo detienen, pues, a él lo detienen después de 40 minutos por ahí cerca. Entonces, no supo explicar qué hacía en un lugar, en una carretera esa. Entonces, en juicio oral no se pudo demostrar el delito de robo, pero sí la tenencia, y lo condenaron con pena efectiva por tenencia. Entonces ustedes se dan cuenta, tienen que también ver esta situación, ¿no? Situación que le va a permitir decir, bueno, este hecho no puede quedar impune. Y si mi teoría del caso, que pretendo demostrarlo en juicio, no va a ser contundente, ¿no? Entonces puedo yo hacer una tipificación alternativa, porque lo, sobre el otro delito sí tengo mayor base como para que pueda tener una sentencia condenada. Entonces es muy importante esta situación. ¿Qué más debe contener? Debe contener nombres y apellidos del agraviado, correcto, del agraviado. El agraviado, como he señalado, puede ser persona natural, o también puede ser una persona jurídica, o también puede ser el Estado, ¿no? Representado por el procurador. ¿Qué debe contener? Las diligencias que deben actuarse. Evidentemente, el juez exige que cuando tú vas a formalizar la investigación, es decir, vas a judicializar el caso, mínimamente tienes que decirle: oye, tú me estás pidiendo, estás formalizando, tienes tus indicios reveladores del delito, la acción penal no ha prescrito, y, y la acción penal no ha prescrito, y si ha individualizado a la persona, bueno, indícame qué diligencias vas a realizar. Y entonces ahí el fiscal va a detallar todas las diligencias que van a actuarse, y que por alguna razón no pudieron realizarse en las diligencias penales, ¿no? Y el plazo, correcto. ¿Cuál es la finalidad que tiene la investigación preparatoria? La finalidad de la investigación preparatoria persigue reunir, primero, elementos de convicción, que pueden ser de dos formas, pueden ser elementos de convicción de cargo y de descargo. Las de cargo, entendemos a las de cargo aquellas que de alguna manera van a vincular, ¿no?, a la participación de la persona que viene siendo investigada. Por ejemplo, declaraciones testimoniales, ¿no? Testigos presenciales, ¿no? Los de descargo, ¿no? Aquellas que mediante actos de investigación de repente te van a desvincular. Por ejemplo, hubo un caso de robo, ¿no?, en Vegeta,
en el distrito de Vegeta de Huacho, perdón, el distrito de Vegeta, acá en la provincia de Huaura, y estaban atribuyendo por las características físicas a una persona, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasó? Cuando es detenido, que lo detienen dentro del periodo de flagrancia, ¿no? Él, en su defensa, dice, señor, yo a esa hora no estuve yo en el distrito de Vegeta, yo me encontraba en la ciudad de Huacho. Es más, yo puedo presentar las cámaras, puedo presentar, a ofrecer como testigo al profesor, ofreció al profesor de un gimnasio. El chico estaba en un gimnasio en ese momento. Las cámaras, al profesor, presentó a dos amigos con los que entrenaba. Y entonces, estos actos de investigación, nosotros lo conocemos como elementos de comisión de descargo, ¿correcto? Porque lo desvincula. Entonces, esto va a permitir para que el fiscal, al final de su investigación, pueda decidir dos cosas. Si acusa o si desee, pues, o si decide, ¿no? Sobreseer el caso, ¿no? A ver, vamos a hablar ahora un poco sobre los plazos, ¿ya? Los plazos en la investigación preparatoria son los siguientes. Los plazos en la investigación preparatoria tenemos, en los procesos comunes, tenemos 120 días, es decir, 4 meses, que pueden ser prorrogables a 60 días más. En los procesos denominados procesos complejos, y donde el fiscal va a tener que motivar debidamente por qué son complejos o por qué consideran complejo un caso, es 8 meses, prorrogables a 8 meses más. Y ya en crimen organizado, estamos hablando de investigaciones a nivel macro, es decir, investigaciones donde pues la criminalidad organizada pues hay que escarbar muchas cosas, hay muchas diligencias que actuar, ¿no? Entonces, hay pluralidad de actos de investigación, hay pluralidad de investigados, ¿no? Entonces, el plazo es de 36 meses, prorrogables a 36 meses más. Se imagínense, estamos hablando de 6 años, solamente formalizadas. ¿Cuándo termina la investigación preparatoria? ¿Cuándo termina la investigación preparatoria? Primero, cuando materialmente vence su plazo. Segundo, y otra de las situaciones es el fiscal dicta su disposición de conclusión de la investigación, inmediatamente comunica al juez de la investigación preparatoria la conclusión de la investigación y esta a su vez es notificada a las partes para que tomen conocimiento sobre esta disposición. Finalmente, este es un tema muy importante, pequeño, chico, pero considero que es muy importante para ustedes porque muchas veces se confunde. A ver, el artículo 337.4 dice lo siguiente. Ante el rechazo de un pedido de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes pueden solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideran pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleve a efecto aquellas que estimara conducentes. Pero ¿qué nos dice el 337.5? Dice, si el fiscal rechazara la solicitud, se instará al juez de investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente en mérito de los actuados lo que proporcione la parte y en su caso el fiscal. Ahora, ¿por qué es importante esta situación? Y muchas veces se confunden los abogados, ¿no? Porque cuando el abogado, ¿no es cierto?, de la parte investigada, solicita una serie de actos de investigación al Ministerio Público, el Ministerio Público evalúa, ¿no?, si reúne las características de pertinencia, conducencia, ¿no?, para poder verificar si es que verdaderamente
esa diligencia se debe realizar o no se debe realizar. En algunos casos dirá al lugar a lo solicitado y se realizará la diligencia. En otros casos, el fiscal dirá no al lugar, motivará su razón por la cual no le está dando la razón y simplemente no se lleva a cabo. Ahora, muchas veces los abogados toman como mejor mecanismo ir en vía tutela de derechos, porque dicen, no, me están transgrediendo mi derecho de defensa, no me permiten a mí poder defenderme y actuar en iguales condiciones con la otra parte, ¿no? Pero sin embargo, este articulado, el 337.5, nos faculta a que no tengas que ir en vía tutela de derechos, simplemente vas en vía pronunciamiento judicial, presentas tu escrito, tu requerimiento al juez y le dices, el señor fiscal, mediante escrito solicité tales actos de investigación. El fiscal no me ha dado la razón, me ha rechazado, ¿no? Y considero que estos actos de investigación son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque consideramos y motivamos, ¿no? Evidentemente tenemos que decir por qué son importantes estos actos de investigación. Entonces el juez de garantías, el juez de investigación, lo que va a hacer es verifica si efectivamente las diligencias que están siendo propuestas por la defensa van a servir en la investigación o no van a servir en la investigación. Si sirven en la investigación, si son importantes para el esclarecimiento de los hechos, simplemente emitirá una resolución, emitiendo un pronunciamiento al respecto. No dejamos, existe también la posibilidad de que el juez pueda convocar audiencia para poder debatir el tema de pronunciamiento judicial, pero por lo general el juez lo saca por despacho. Tuve un caso justamente de ello, donde una señora denuncia a su cuñado, la señora denuncia a su cuñado porque supuestamente le habría efectuado tocamientos a su. Entonces, nosotros le pedimos, yo ya era como abogado independiente, los que lo cita el fiscal, que pida la historia clínica de la señora, porque la familia en este caso, del cuñado, los padres, ¿no? Nos comentaron que sufría de alteraciones mentales. Entonces, hablé con el fiscal y digo, pero ¿cómo podemos saber si la persona que está denunciando es una persona que está dentro de sus facultades? Esta persona tiene tratamiento psiquiátrico, tiene ya un diagnóstico psiquiátrico, está tomando medicina que prácticamente no le permite estar pues lúcida, ¿no? Y entre otras cosas, se lo solicitamos como actos de investigación y la fiscalía consideró que no. Dijo no, porque la señora no es denunciada, la señora es denunciante, está denunciando a favor de su menor hijo, no ha lugar a lo solicitado. Entonces nosotros, como defensa, le pedimos al juez vía pronunciamiento judicial y le dijimos que nosotros necesitábamos saber en qué condiciones mentales se encontraba la señora para hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque se habían dado también otras circunstancias que nos permitían a nosotros inferir como defensa que la señora no estaba actuando, ¿cierto? Llamó el juez a debate para poder emitir un pronunciamiento y nos hizo mención, ¿cierto? ¿Por qué? Y esto se da porque cuando pone la denuncia, la menor pasa reconocimiento, y en su reconocimiento había arrojado lesiones en sus partes íntimas, en sus genitales, la menor. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiscalía? Solicita detención preliminar. Con esas dos cosas, pone la denuncia, la menor pasa reconocimiento, no había cámara GS, pide detención preliminar y el juez le da la detención preliminar. Entonces, nosotros, al tomar conocimiento sobre el estado mental de la señora y otras situaciones más, pedimos varios actos de investigación, entre ellos los que acabo de manifestar, y cuando se hace el debate, y nosotros hacemos mención y presentamos todo lo que, o sea, la historia clínica, las medicinas, la forma como la señora, por ahí, un video donde la señora pues entraba en crisis, ¿no? Y el juez le preguntó, ¿usted ha conversado con la señora? No. Y
pero a nosotros, al juez, a mí como juez de garantía me preocupa mucho quién es la persona que está denunciando. Y a mí me parece un acto de investigación importante el que está solicitando la defensa del investigado. Más aún si se trata de un tema tan delicado. Al lugar lo que se declara fundado, ¿no? Lo peticionado por el abogado, solicito que usted envíe oficio al fiscal a efectos de que le remitan la historia clínica de la madre y que ésta a su vez sea puesta a través de un examen postfactual en este caso al psicólogo, ¿no? Y de ser necesario el psiquiatra, ¿no? Para ver la situación del. Entonces vemos de que no es que vayamos a través de una tutela de derechos, hacerlo, podemos hacer a través de esta figura que es muy poco usada. Muy pocos abogados usan esta figura, simplemente que cuando nos rechaza el Ministerio Público un acto de investigación, pensamos de que la primera figura que podemos acudir es la tutela de derechos, ¿no? Bueno, he terminado con la ponencia. Hay puntos que todavía es bastante amplio, pero estoy dispuesto pues a absorber las consultas que tengan a bien en este acto señalar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Me está muy interesante. Eh, es- Tenemos una pregunta de Acer que nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué pasa si el agraviado desiste del proceso? ¿Se concluye la investigación preparatoria? Perdón, no comprendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor, doctora? Dígame. No le escucho. ¿Estarás bien su micro? No sé si está. Sí, disculpe, lo tenía apagado. Ok, La ok. pregunta es, la pregunta es, ¿qué pasa si el agraviado desiste del proceso? ¿Se concluye la investigación preparatoria? A ver. Si la persona que ha sido agraviada se ha presentado durante las diligencias preliminares a rendir su declaración, ¿no? Es muy probable que en la etapa de formalización no la llame, o si el fiscal considera una ampliación de su declaración, esta declaración tiene que versar sobre hechos nuevos, sobre situaciones nuevas, no solamente para el investigado, sino también para la agraviada. También tiene que versar sobre situaciones nuevas, ¿correcto? Ahora, si no se presenta y el fiscal considera que, que, que con la información que ha tenido es suficiente para llevarla a juicio, el proceso va a continuar. E inclusive sabemos de que en un juicio, si no se presenta, es muy probable que el fiscal va a pedir que se oralice su declaración. Entonces, no existe la figura del desistimiento, no existe, correcto. Hemos escuchado eh, ayer en las noticias, ¿no? Donde la presidenta de la República ha solicitado a través de un escrito que no desea continuar con la investigación. Pero esta investigación se ha dado, pues, por un tema de oficio. O sea, la Fiscalía ha abierto una investigación porque obviamente se trata de la presidenta, de un alta mandatario, ¿no? Y no existe la figura del desistimiento. Pero sí también, pues, sabemos que existen mecanismos por los cuales el proceso no va a tener éxito, ¿no? Porque por más que se aperture y si la presidenta no va a rendir declaración, no pasa reconocimiento, sabemos de que ello va a terminar archivándose el caso, ¿correcto? Claro que sí, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta de Patty que nos menciona, ¿hasta cuándo puede constituirse el actor civil y hasta qué etapa del proceso puede desistir de serlo? Ya, muy buena pregunta. La etapa de la constitución de actor civil se hace justamente en la etapa de formalización. No se puede hacer en diligencias preliminares, se tiene que hacer cuando ya está judicializado el caso. Es decir, desde que se emite la primera resolución en la que el juez le otorga los 120 días, ¿no? En ese plazo, inclusive también durante la prórroga, que puede ser 60 días más, estamos hablando de procesos comunes, ese es el momento y el estadio procesal en el cual se puede constituir como actor civil. Pero
¿Qué pasa? Presentas tu constitución de actor civil, el juez te emite tu resolución vía despacho, ¿no? Constituyéndote como actor civil, solamente convocará audiencia cuando exista discrepancia de la constitución de actor civil. Yo presento mi requerimiento de constitución de actor civil y la otra parte me cuestiona y dice, no, no debe constituirse como actor civil a tal persona, entonces el juez convoca audiencia para debatir ese. Si no hay ninguna observación respecto a la Constitución, el juez por despacho emite su resolución, constituye como actor civil. Dando respuesta a la segunda pregunta, en juicio oral, si el actor civil no se presenta, deja sin efecto la resolución y simplemente deja de ser de actor civil. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que el actor civil tiene la obligación de estar en todas y en cada una de las audiencias del juicio oral. Si no se presenta alguna, deja inmediatamente y se tiene por desistida la constitución del actor civil. Muchas gracias, doctor. Y hay una tercera pregunta de parte de Fernando Panuera Condori y nos dice, ¿en qué casos se puede abrir o reaperturar un proceso cuando este ya se archivó? Bueno, cuando, cuando el caso se archiva, ¿no? Nosotros lo conocemos como la cosa decidida, es decir, ya se archivó, no se interpuso la queja dentro del plazo que establece la norma, es decir, 5 días para la queja de derecho, y simplemente lo que hace el fiscal es emitir una providencia, ¿no? En la cual declara consentido el caso y se archiva definitivamente. ¿Se puede reabrir? Sí se puede reabrir, a pesar de que ya existe un consentimiento, pero tiene que ser sobre una prueba o sobre alguna prueba que pueda dar un giro de 360 grados. O sea, no por cualquier situación se puede reabrir un caso, porque si no estaríamos vulnerando ese principio de la cosa decidida, ¿correcto? Pero en base a mi experiencia, hasta ahora no he, no he visto ningún caso, al menos en Guaura, que se haya podido reabrir una, un caso, ¿no? Y que ya ha sido archivado. Sí, doctor, la verdad le agradecemos muchísimo. Esas han sido todas las preguntas por parte de los que están en el Zoom. Le agradecemos mucho su participación el día de hoy por haberse tomado un poco de su tiempo para darnos esta clase que ha sido de verdad muy entretenida y muy pausada respecto a de qué se trata, ¿no? La investigación preparatoria. De parte de todo el equipo y también de parte de todos los participantes, le agradecemos mucho por la ponencia y ya nos veremos en una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias con todos. Que tengan muy buen fin de semana. Siempre estoy a su servicio. Gracias. Hasta otro momento. Hasta luego, doctor.